finanzas corporativas, donde hablaremos sobre el análisis a los estados financieros, esos importantes informes contables que emiten las empresas, y además vamos a ver lo que son unos modelos financieros básicos a la hora de proyectar este tipo de información. En este módulo vamos a ver primero que todo, obviamente, el análisis a los estados financieros. Vamos a ver algunos indicadores financieros de liquidez, de solvencia, márgenes, rentabilidad e indicadores de mercado. Vamos a ver este famoso método que es el método Dupont, que es bien interesante a la hora de analizar financieramente una compañía. Vamos a ver algunos modelos financieros con ejercicios prácticos en Excel. Vamos a ver bien importante, estas dos cosas que son inherentes una de la otra, que es el financiamiento externo y el crecimiento de la compañía, y vamos a ver algunas advertencias que hay que tener en cuenta a la hora de usar determinados modelos financieros. Así que bienvenidos. Bien, entrando ya en materia, vamos a hablar ahora un poco del análisis a los estados financieros. Cabe resaltar que en el video anterior vimos un poco más a profundidad, pero es pertinente repasar un poco estos conceptos. Cuando hablamos de análisis a los estados financieros, estamos buscando básicamente dos cosas. La primera es resumir ciertos aspectos específicos del negocio, y como segundo es comunicar de manera más efectiva la información financiera de una empresa. Cuando hablamos de análisis de los estados financieros, estamos hablando básicamente del análisis de los tres informes contables más importantes, o como mínimo debe emitir una compañía para, digámoslo así, hacer un buen diagnóstico. Tenemos obviamente el estado de situación financiera, que es básicamente lo que tiene y lo que debe una compañía a valor contable en una fecha determinada. Lo vimos anteriormente, es, digámoslo así, como una foto que se toma. Tenemos el estado de resultado, que digámoslo así, nos muestra cómo le fue a una compañía en un periodo determinado, es decir, que es parecido a un video de una fecha a otra fecha, de un periodo específico. Y como tercero, y digámoslo así, el más importante de los informes financieros, informes contables, es el estado de flujo de efectivo, que da como resultado de combinar la información del estado de resultados y el estado de situación financiera, y digámoslo así, informe nos permite visualizar de dónde vino y para dónde fue el dinero de la compañía. Bien, entrando ahora al tema de razones e indicadores financieros, básicamente esta amalgama de, digámoslo así, de datos los podemos agrupar en 5 grupos, digámoslo así, más relevantes a la hora de sintetizar información. Sabemos que las razones e indicadores financieros es una forma de relacionar diferentes tipos de información de los estados financieros. Podemos encontrar primero la liquidez, o también llamada la solvencia a corto plazo. También vamos a ver indicadores de solvencia de largo plazo. Vamos a ver uno que es bien interesante, que es la eficiencia, también llamada rotación de determinados activos. Vamos a ver lo que es márgenes y rentabilidad y cuál es la diferencia entre uno y otro. Y vamos a ver por último algo importante a la hora de analizar compañías que cotizan en bolsa, como son las medidas de valor de mercado. Muy bien, entrando ahora a mirar los indicadores de liquidez, los podemos dividir en dos grupos. Los indicadores, digámoslo así, de una economía de oferta, que fue una economía, digámoslo así, que ya finalizó con la entrada de la era de la información, y indicadores más asociados, digámoslo así, a la verdadera liquidez en la dinámica económica actual, que es una dinámica de economía basada en la demanda. Pero no está de más analizar los primeros. Miremos, la razón circulante. Este es uno de los más populares. Este es igual al activo circulante sobre el pasivo circulante. Este me dice a mí que por cada pasivo circulante que tengo, cuánto tengo de activo circulante o de activo corriente para responder, digámoslo así. En este caso, por ejemplo, si la razón me da 2, me dice que por cada pasivo circulante que tengo, por cada peso o dólar en pasivo circulante, perdón, tengo 2 pesos o 2 dólares para responder. Tenemos ahora la razón rápida. Este me dice el activo circulante menos el inventario, porque, digamos así, el inventario es el más difícil de hacerse líquido dentro del grupo de activo circulante, sobre el pasivo circulante. Este me dice a mí que por cada pasivo circulante, cuánto tengo de activo circulante para responder sin contar el inventario, haciendo un poco más líquido y más preciso a la hora de analizar este tipo de indicadores. Y por último tenemos la razón efectiva, que ya básicamente es decir, cuánto tengo yo contablemente en mis cuentas bancarias, en mi caja o en efectivo de corto plazo para responder por cada pasivo circulante que tengo. En este caso, si tengo la razón me da, por ejemplo, 0.5, quiere decir que por cada peso que yo tengo en pasivo circulante,
tengo 0.5 pesos o 0.5 dólares para responder. Básicamente estos son los clásicos a la hora de analizar liquidez o solvencia de corto plazo. Cuando trascendemos un poco estos indicadores y vamos más allá y más a la precisión de verdaderamente una empresa hoy en día, bajo las condiciones de la economía de demanda, como mencionaba, tenemos dos indicadores muy útiles y muy importantes. Tenemos el PKT, esto es productividad del capital del trabajo. ¿Qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir que por cada peso que yo venda en, digamos así, mi empresa, ¿cuánto tengo que destinar a financiar mi cartera, mis inventarios y demás, digamos, los activos circulantes que están asociados directamente con el nivel de operación de la empresa? En este caso, esto me quiere, la idea es que sea lo más bajo posible, ya que eso me afecta la liquidez literalmente. Ese indicador es muy productivo para analizar la liquidez verdadera de una empresa. Si es muy alto, quiere decir que de lo que yo reciba en ingresos, tengo que destinar mucho a financiar la cartera, los inventarios, menos, digámoslo así, lo que me financian los proveedores y demás, digámoslo así, cuentas por pagar. Y la PDC, que es la famosa palanca de crecimiento, un término popularizado por el financiero Oscar León García, digámoslo así, que me dice qué es el margen EBITDA sobre la productividad del capital de trabajo. Este es bien importante porque me dice si la empresa a la hora de crecer está demandando caja o está, digámoslo así, liberando caja. Lo ideal es que el margen EBITDA en porcentaje sea superior a la productividad del capital de trabajo en porcentaje, para que así me esté liberando caja, digámoslo así, para responderle a mis acreedores, tanto financieros como los tenedores de acciones. Bien, analizando ahora la solvencia a largo plazo, o mejor dicho, medidas de apalancamiento, vamos a usar estos indicadores. Tenemos uno de los más comunes, que es la razón de deuda total, es decir, cuánto de mis activos, digámoslo así, los debo, es decir, qué porcentaje de mis activos están financiados con pasivos, que pasivos sobre activos, básicamente la fórmula es sencilla, porcentajes o en pesos, como lo quieran manejar. Razón deuda capital, es decir, cuántas veces me cabe el capital contable dentro de la deuda de la compañía. Me dice si la empresa está, digámoslo así, sobreendeudada o, digámoslo así, si está poco endeudada en términos contables, digámoslo así. Multiplicador de capital, es decir, cuántas veces mis activos cubren mi capital contable, como lo dice la formulita, activos totales sobre capital contable. No hay mayor confusión, como lo quieran interpretar. Digamos que este indicador es un poco más utilizado hoy en día, digámoslo así, en economías de demanda, que me dice cómo está, digamos, la estructura financiera de la empresa. ¿A qué me refiero con eso? La estructura financiera de la empresa es generalmente de largo plazo y está compuesta por la deuda financiera de largo plazo más el capital contable. Entonces, si quiero determinar si la estructura financiera de mi empresa cómo está, cogemos la deuda financiera de largo plazo, o con esto financiera, es decir, que me genera costos por intereses, sobre la deuda financiera a largo plazo más el capital contable. Esto que hay acá es lo que se denomina estructura de capital y lo veremos más adelante en estos videos. Por último, me gustaría, digamos así, enfocar la atención a la hora de analizar la solvencia en dos indicadores bien importantes. Estos indicadores, digamos así, son los más relevantes debido a que están asociados directamente a la capacidad de la empresa de generar caja, es decir, de su EBITDA. Tenemos primero la cobertura de intereses, que es el EBITDA, es decir, la plática efectiva, generalmente, que me deja a mí el negocio sobre lo que tengo que pagar por intereses. Se estima que ese indicador debe estar, digámoslo así, superior a 2.5 veces, ya que el EBITDA, sabemos, es lo que me queda para pagar muchas cosas. Me queda para pagar, digamos, los impuestos, para pagar intereses, dividendos, reponer capital de trabajo, comprar activos fijos, abonar la deuda, entre otros. Entonces lo ideal es que sea superior a 2.5 veces. Y como segundo tenemos el apalancamiento financiero, que es la deuda financiera sobre el EBITDA. Esto, digámoslo así, varía en función de la coyuntura económica. Es muy importante que a la hora de tomar deuda a una empresa se entienda la coyuntura económica y su impacto en las tasas para determinar, digámoslo así, un adecuado financiamiento. En este caso, digámoslo así, debe ser inferior a 3, sería muy bueno, pero lo ideal es que no supere 5 para que la empresa ya no tenga problemas a la hora, más que todo, de pagar el principal o abonar al capital de la deuda. Porque, digámoslo así, se puede interpretar de que cuántos años, si estos indicadores son anualizados, me demoraría yo en pagar la deuda con el EBITDA actual que tengo.
Entonces esos dos indicadores son los llamados Covenants y son los más usados ahora en economías o en finanzas enfocadas en flujo de efectivo a la hora de analizar la solvencia a largo plazo de una empresa. Porque en definitiva la deuda y los intereses se pagan básicamente con la plata que el negocio da, es decir, con el EBITDA. Muy bien, entrando ahora al tema de indicadores financieros, vamos a hablar ahora de las medidas de rotación o también llamadas medidas de eficiencia operativa de la empresa. Básicamente tenemos las rotaciones de las cuentas del activo circulante o el capital del trabajo y los ciclos, tanto operativo como efectivo. Por ejemplo, hablemos de la rotación de cuentas por cobrar, es decir, lo que yo quiero calcular acá, puedo calcularlo en dos formas. ¿Cuántas veces en un año me rota mi cartera, es decir, mis cuentas por cobrar, o cada cuántos días recaudo cartera? La primera me dice ventas sobre cuentas por cobrar en un año terminado, me dice cuántas veces en un año me rota mi cartera. Y si quiero saber cuántos días se demora en promedio mi cartera ser recaudada, cogemos 360 o 365, como se prefiera manejar, sobre la medida de rotación, es decir, ventas sobre cuentas por cobrar. Muchas personas o analistas utilizan los promedios, yo sin embargo no me gusta utilizarlos personalmente cuando yo asesoro a empresas, porque digamos así los promedios ocultan, digamos así, la historia reciente. La rotación de inventarios es el costo de la mercancía vendida. Si es una empresa comercial, si es una empresa industrial, digamos así, se busca el rubro en el estado de costo de producción, se busca el rubro de compras, lo que se lleva el costo sobre los inventarios. Lo mismo pasa a la hora de analizar, digámoslo así, en días, cuántas veces rota mi inventario. Cabe resaltar que este inventario se puede calcular, digámoslo así, inventario de producto terminado, producto en proceso, producto en tránsito, toda la rotación de inventario se pueden calcular según ese indicador, eso sí, asociando cada costo, digámoslo así, cargado al PIG. Tenemos la rotación de cuentas por pagar, digámoslo así, que una cosa es la rotación de proveedores y otra cosa es la rotación de cuentas por pagar. Muchas empresas, muchos analistas no calculan el segundo, es decir, la rotación de cuentas por pagar. Yo lo calculo, digámoslo así, en empresas que quiero manejar, digámoslo así, cuentas de proveedores significativas. Entonces, digámoslo así, la rotación de cuentas por pagar es del costo de la mercancía vendida, obviamente para empresas, digámoslo así, comerciales, o si es una empresa industrial, se sacará pues las compras de materias primas, las que se cargan al costo, sobre la cuenta de proveedores. O también en días es el mismo cálculo. Los 360 días sobre las veces que me rotan el año me da, digámoslo así, los días en que cada cuánto rotan mis proveedores. Y las cuentas por pagar, digámoslo así, que al no tener, digámoslo así, una partida específica en el PIG de costos, digámoslo así, yo lo calculo cuentas por pagar sobre las ventas, digámoslo así, porque estas cuentas por pagar son relacionadas directamente con la operación del negocio. Por 360, esto me da los días de cuentas por pagar. Tenemos entonces la rotación de activos, ventas, digamos así, sobre activos, es decir, en un año cuánto me rotan mis activos, qué tan eficiente soy yo a la hora de usar o sacarle provecho a los activos que tengo en la empresa. Y para calcular un año simplemente cojo uno y lo divido sobre la rotación de los activos en cuestión que me da. Muy bien, ahora analizando esto, digamos así que esto me lleva a sintetizar esta información en dos indicadores, el ciclo operativo y el ciclo efectivo. Cuando hablamos del ciclo operativo, es decir, cuánto me demoro yo en días en rotar la cartera y los inventarios juntos, es decir, días de cuentas por cobrar más días de inventario. Y ahora sí, el ciclo efectivo, es decir, cuánto me demora la plata en circular, todo el flujo del negocio, es el ciclo operativo, es decir, días de cuentas por cobrar más días de inventario menos los días de cuentas por pagar, si los calcula, menos los días de proveedores. Ahí me dice cuánto me demoro yo promedio en que la cadena me devuelva el efectivo, digamos así, en las arcas de la empresa. Muy bien, una vez entrado en materia, vamos a hablar ahora sobre los indicadores de rentabilidad y los márgenes, digámoslo así. Es diferente, muchos financieros y muchos profesionales confunden ambos conceptos. La rentabilidad está asociada directamente a una determinada inversión, mientras que los márgenes están asociados directamente a las ventas. Entonces, como indicadores, hablando de margen, tenemos los más comunes son los tres primeros. Margen bruto, que es la utilidad bruta, una vez, digamos así, cuánto me queda a mí después de cubrir los costos directamente asociados a la actividad productiva de la empresa. Utilidad bruta sobre ventas, ¿qué porcentaje de mis ventas me queda después de cubrir los costos, digamos así, directos asociados a las ventas? Margen operativo, es decir, ya después
cuánto me queda a mí una vez pagado tanto los costos como los gastos corrientes de operación de un determinado porcentaje de las ventas, cuánto me queda a mí. El margen neto, es decir, una vez descontada la estructura de financiamiento de la empresa, haber cubierto los gastos operativos y los costos, qué porcentaje de las ventas me queda a mí, digámoslo así, como empresa. Y ahora vamos a hablar sobre este. Este es el más importante de todos los indicadores márgenes, porque me dice a mí más acertadamente, efectivamente, cuánto me queda a mí sobre cada peso que genero en ventas, qué porcentaje, que es el EBITDA sobre las ventas, el famoso margen EBITDA. Sabemos que el EBITDA es la caja bruta que entra al negocio, digámoslo así, cuánto me queda a mí en verdad para cubrir, digámoslo así, las cosas que vienen de aquí para abajo. Y ahora vamos a hablar sobre los indicadores más relevantes de rentabilidad. Digámoslo así que estos indicadores están asociados directamente con la inversión, ya sea la inversión de los socios, por un lado que es el patrimonio, o la inversión total de la empresa, que es los activos. Tenemos el ROA, es decir, la rentabilidad del activo, que es igual a la utilidad neta sobre activos, es decir, cuánto me produjeron los activos en materia de rentabilidad, y el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio, es decir, cuánto rentó el patrimonio de los accionistas en un periodo determinado. Es importante mencionar acá que estos dos indicadores son contables. Más adelante, cuando veamos el ROA convertido en el RAN, es decir, la rentabilidad del activo neto, vamos a ver que es distinta, igual que el ROE, cuando veamos el ROE financiero, que es distinto a ese indicador, para, digamos así, ser más precisos en materia ya no solo contable, sino financiera en cuanto al estudio de rentabilidad de una empresa. Muy bien, entrando a la recta final en el estudio de indicadores financieros, vamos a ver un poco sobre las medidas de valor de mercado que se utilizan a la hora de analizar empresas que cotizan en bolsa. Tenemos la UPA, es decir, la utilidad por acción, que es básicamente la utilidad neta dividida el número de acciones de la compañía, no hay mayor complicación. La relación precio-ganancias o price earning, es decir, el precio por acción sobre la utilidad por acción, que básicamente tampoco tiene mayor complicaciones. La Key Tobin, que es decir, el valor de mercado, el valor en libros, es decir, cuántas veces vale la compañía su valor en libros contable. Tenemos la capitalización de mercado, que es el precio por acción multiplicado el número de acciones en circulación, no hay mayor complejidad. Digamos así que esos indicadores los utilizan muchas veces a la hora de analizar compañías que, digamos así, pertenecen al mismo sector y tienen estructuras financieras similares. Entrando ahora a mirar estos otros dos que son un poco más, digamos, agregativos, que, digámoslo así, tenemos el Enterprise Value, es decir, el valor de la empresa, que es igual al valor de mercado de las acciones más el valor de mercado de la deuda, es decir, de los bonos y los préstamos bancarios que tengan, le resto el efectivo, ya que se supone que el efectivo se usa para pagar la deuda. Esto me da, digamos así, una aproximación del valor de la empresa. Y tenemos el múltiplo valor de empresa, es decir, cuántas veces vale la empresa el EBITDA. Este se usa también mucho para, digamos así, valorar empresas de manera rápida para compararlas con otras empresas del mismo sector o que se desenvuelven en entornos similares. En este caso es el Enterprise Value, que ya lo vimos acá, sobre el EBITDA. Muy bien, amigos, ahí acabamos con los indicadores. Ahora vamos a aplicar todos los indicadores en una hoja de cálculo en Excel. Bueno, amigos, una vez visto de manera teórica y a simple vista los indicadores financieros, vamos ahora a un ejercicio práctico en Excel para sacar, digámoslo así, de manera sencilla los indicadores que vimos anteriormente. Siempre antes de sacar este tipo de indicadores, yo recomiendo sacar dos valores importantes. El primero es el EBITDA. Sabemos que el EBITDA básicamente de manera aritmética es igual a la utilidad operacional más las depreciaciones más las amortizaciones. En este caso no hay, entonces solamente ponemos las depreciaciones. Este es el EBITDA de 967 millones. Tenemos estos estados financieros de la empresa XYZ, tenemos el estado de situación financiera y el estado de resultados del 2017. Ya sacamos el EBITDA, ahora vamos a sacar el capital de trabajo neto operativo, que como sabemos es igual a las cuentas por cobrar más los inventarios menos los proveedores y cuentas por pagar. En este caso no hay proveedores, así que usamos nomás menos las cuentas por pagar. Así que nos da el capital del trabajo neto operativo de 266 millones. Una vez sacados estos dos valores, que digamos así son los más importantes a la hora, digámoslo así, hoy en día, de analizar financieramente una empresa, vamos ahora
con los indicadores. Vimos los primeros, que eran los indicadores de liquidez, y vimos la razón corriente, que es prácticamente coger los activos corrientes, en este caso, los tenemos acá, dividido los pasivos corrientes o circulantes, que es lo mismo. Nos da 1.3. ¿Qué me dice este indicador a mí? Este indicador me dice que por cada peso o dólar que yo tengo o que yo debo en el corto plazo, tengo activos de corto plazo por 1.31 pesos o 1.31 dólares, según la unidad de medida que maneje. Razón rápida, ya lo vimos, es igual al activo corriente menos los inventarios, es bueno ponerlo entre paréntesis, y lo dividimos sobre el pasivo circulante o el pasivo corriente. En este caso nos da 1. En este caso nos da 0.53. Es decir, que por cada peso que yo debo en el corto plazo, tengo 0.53 pesos para responder sin contar los inventarios. Ese indicador me dice un poco que como los inventarios se convierten o son de los más lentos en el activo circulante para convertirse en efectivo, lo saco para que me dé un indicador más preciso. Y ahora vamos con la razón efectiva, que es simplemente el efectivo dividido el pasivo circulante. Y esto me da, obviamente, me da 0.18 pesos por cada peso que yo tengo en pasivo circulante o que debo en el corto plazo. Tengo para responder en mi bolsillo, literalmente, 0.18 pesos. Una vez que vimos estos, aclaré que es más importante que estos son los siguientes que vamos a comentar. La productividad del capital del trabajo, que sabemos que es igual al cateneo dividido las ventas. Esto me da en porcentajes. ¿Qué me quiere decir esto? Que por cada, digámoslo así, 100 pesos que yo vendo en... necesito 11,51 pesos para financiar mi cartera y mis inventarios, restándole mis cuentas por pagar. Y la palanca de crecimiento, digámoslo así, no la podemos calcular todavía porque no hemos calculado el margen EBITDA. Muy bien, vamos ahora a los indicadores de solvencia. Razón deuda total. Esta es básicamente la deuda, que la tenemos por acá, total pasivos, dividido el total de activos. Si lo ponemos en porcentaje nos dicen que, digámoslo así, este indicador nos dice que el total de mis activos, el 27,8%, los debo, los tengo en deuda. Razón deuda capital es igual a los pasivos dividido el total de mi patrimonio, que lo tengo acá. Me dice que por cada peso que tengo en capital, tengo 0.38 pesos en deuda. Bien. El multiplicador del capital, que es básicamente el total de activos, dividido el patrimonio o el capital contable, me da que tengo 1.38 veces mi capital o mi patrimonio. Cobertura de intereses, vamos a ver, nos dice que es básicamente el EBITDA dividido los intereses. 6.85, vemos como lo vimos en la explicación, que debe ser superior a 2.5 veces, en este caso es muy superior a 2.5 veces por la empresa, al menos en el corto plazo no tiene problemas para pagar los intereses. Ahora vamos a ver el apalancamiento financiero, que nos dice que es igual a la deuda financiera, que es igual a las obligaciones financieras de corto plazo, más la deuda de largo plazo financiera, dividido el EBITDA. Me da que es 1, es decir, que yo tranquilamente en menos de un año, con las circunstancias actuales, puedo pagar tranquilamente mi deuda. Es decir, que la empresa genera excelente EBITDA. Aquí se me olvidó poner, voy a comentarlo por acá, vamos a ponerlo, lo que es la estructura financiera, como lo vimos anteriormente. Financiera, que es básicamente coger la deuda financiera de largo plazo, que es esta, y la dividimos sobre la deuda financiera a largo plazo y el patrimonio.
esa sobreestructura de capital nos da, si le sacamos porcentaje, 15%, es decir, que la deuda participa en el 15% de toda la estructura financiera de la empresa, hablando de capital y deuda financiera. Muy bien, ahora vamos con los indicadores de eficiencia. Sabemos que esto es mejor medirlo en días y en veces. Ustedes verán cómo lo calculan. Si sacamos, por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar, sabemos que es igual a 360 dividido, abro paréntesis, las veces al año. Las ventas dividido las cuentas por cobrar. Vemos que la cartera me rota cada 29 días. Muy bueno, digámoslo así, depende de la empresa que sea. Si es, por ejemplo, una empresa, si es una cadena de almacenes, es muy malo porque lo ideal es cobrar el mismo día. Pero si es una empresa industrial o comercial, digámoslo así, tiene buen indicador. Rotación de inventarios. Entonces cogemos el costo de la mercancía, o mejor dicho, para sacarlo en días de una vez, 360 divididos la rotación, que es el costo de la mercancía dividido los inventarios. Ahí me da las veces que rotan, los inventarios me rotan 126 días. Se demoran bastante en rotar. Rotación de proveedores no hay. Vamos a ver la rotación de cuentas por pagar. Sabemos cómo la calculamos, que es básicamente las cuentas por pagar que tenemos acá, las dividimos sobre las ventas, la multiplicamos por 360. Nos da que 53 días rota mis cuentas por pagar. Rotación de activos. Me dicen que la rotación de activos, vamos a hacerla de una vez en un año, 1 dividido utilidad neta dividido total de activos. Aquí me dice que yo tranquilamente con estas circunstancias actuales me voy a demorar aproximadamente casi 10 años en darle la vuelta total a mis activos. Bueno o malo, depende del sector y depende de las actividades económicas. Sin embargo, una rotación de estas es bastante deficiente. Ciclo operativo, entonces sabemos que es igual a la rotación de cuentas por cobrar más la rotación. El ciclo operativo es de 155 días, casi 156. Y ahora mi ciclo efectivo es igual a mi ciclo operativo menos mis días de proveedores menos mis días de cuentas por pagar. Me da 102. Aquí me dice que la cartera, o sea, la plata, se demora en devolverse 102 días. Una vez después de comprar inventarios, de financiar cartera y esperar que me paguen. Tenemos estos entonces ya listos los indicadores de eficiencia. Muy bien. Ahora vamos a los márgenes y rentabilidad. Margen bruto sabíamos que era, o que es básicamente, la utilidad bruta sobre ventas. Me dan porcentajes. 48%, o sea que me quedan 48 pesos por cada 100 pesos después de pagar mis costos. Margen operativo es igual a utilidad operacional dividido las ventas, me dice que es del 30%, nada mal, digámoslo así. Y el margen neto es igual a utilidad neta dividido las ventas. Me da un 15% o un 16% de margen neto. El margen EBITDA, básicamente es coger el EBITDA dividido las ventas. Me dice que el margen EBITDA es de 41 pesos. Ese indicador es uno de los más importantes. Este me dice que por cada 100 pesos que yo vendo, me queda a mí literalmente disponible 41,84 pesos. Con esto, ¿qué hago yo? Con esto lo que hago es pagar impuestos, o mejor dicho, en este orden, pagar intereses, pagar impuestos, reponer capital de trabajo, comprar activos fijos, abonar la deuda y pagar dividendos. Por eso es tan importante este margen EBITDA o el EBITDA en sí. Y el ROA sabemos que es la utilidad neta dividido sobre el total de activos. Me dice que es mis activos me rindieron contablemente 10,12%. Y el ROE quiere decir que es la utilidad neta dividido el total del patrimonio, me da el 14%. Por lo general, obviamente el ROE debe ser superior al ROA, ya que el denominador en el ROE es menor y tiene el mismo numerador. Bueno amigos, este es básicamente el cálculo de indicadores financieros así por encimita. Vamos a seguir con el siguiente tema entonces. Muy bien,
Continuando con el tema, podemos ahora mirar lo que es el famoso método DuPont, asociado básicamente a las empresas DuPont Corporation que popularizó su uso. Cuando hablamos del método DuPont estamos hablando de descomponer, digámoslo así, uno de los indicadores más importantes que vimos anteriormente, como es el ROE, el rendimiento sobre el capital contable. Este nos dice básicamente que el ROE se compone de estos tres indicadores. Se compone del margen neto, se compone de la rotación de activos y se compone del multiplicador del capital. Si hacemos un ejercicio matemático, digámoslo así, de anular un poco, en este caso, ventas con ventas se anula, activos con activos se anula, podemos observar que acá tanto la utilidad neta como el capital contable nos da lo que es básicamente el ROE. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el rendimiento del capital contable, digámoslo así, está determinado por tres cosas. Número uno, está determinado por la eficiencia operativa, es decir, que también administra la empresa sus costos y sus gastos a la hora de estudiar su estructura de costos. La eficiencia con la que usa sus activos, háblese de activos fijos o de capital de trabajo. Y como tercero, nos habla sobre lo que es, digamos, la estructura de financiamiento o qué tan apalancada está la empresa. Estos tres factores afectan directamente el rendimiento del capital contable de los accionistas. Amigos, vamos a ver acá un ejemplo muy sencillo para calcular en el ejercicio que hemos venido trabajando en este módulo. Vamos a calcular el método DuPont. Sabemos que el método DuPont es descomponer básicamente el ROE, es decir, el rendimiento del capital contable, en sus tres componentes. Primero, el margen neto. Sabemos que el margen neto está por acá, ya lo habíamos calculado anteriormente. El margen neto, recordemos, es la utilidad neta dividida las ventas o los ingresos. La rotación de activos también lo tenemos, pero lo tenemos en años. Como podemos ver, acá está la rotación de activos, pero en años, así que vamos a calcularlo de manera directa acá, que es básicamente las ventas dividido total de activos. Muy bien, ya lo tenemos acá. Y vamos ahora ya al multiplicador de capital, que es básicamente el total de activos, ya lo tenemos por acá, multiplicador del capital. Con esto ya tenemos vía libre para calcular el ROE. Iremos a ver. 15.31%, que es el margen neto por la rotación de activos por el multiplicador del capital, me da 14,01. Mire, observemos acá que es bien importante resaltarlo, que este DuPont es igual al ROE que tenemos acá. Como podemos observar, el ROE se compone de estos tres elementos: el margen neto, la rotación de activos y el multiplicador de capital. Bien, a la hora de utilizar modelos financieros, muchas compañías, digámoslo así, usan alguno de estos dos métodos. Obviamente el sencillo, que es básicamente el incremento porcentual en ventas, aplicárselo a todas las partidas del balance general y del estado de resultados. Eso nos daría, digámoslo así, un modelo sencillo a la hora de proyectar. Otro modelo usado, digámoslo así, que requiere más nivel técnico a la hora de determinar, digámoslo así, las proyecciones financieras de una empresa, está el método basado en porcentaje en ventas. Este método nos permite calcular lo que se denomina el FER, la fuente externa o la fuente de financiación requerida, que me va a permitir a mí estimar cuánto de pasivo necesito yo para lograr un determinado incremento en ventas. La formulita la veremos a continuación. Muy bien, para entender el financiamiento externo requerido, así se le conoce a este FER, es importante comprender un poco la fórmula. La fórmula consta de tres partes. La primera parte corresponde al incremento en activos necesarios para, digámoslo así, lograr ese nivel de ventas, que es básicamente los activos dividido las ventas actuales por el incremento en ventas en términos de moneda, para que nos dé el valor, digámoslo así, a financiar. Como segundo tenemos la deuda espontánea, es decir, aquella deuda que es inherente al incremento de las ventas. Generalmente, digamos así, deuda que incorporamos al capital de trabajo neto operativo, como los proveedores, cuentas por pagar, entre otros. Sobre las ventas actuales por el incremento en dinero de las ventas. Y lo menos, digámoslo así, el margen de utilidad neta, o el margen neto, como quieran llamarlo,
que multiplica a las ventas proyectadas por, digámoslo así, lo que me queda después de, digámoslo así, pagar dividendos. Este es el porcentaje de dividendos que tenemos. Estas son las ventas proyectadas, el margen neto, incremento en ventas en términos de dinero, deuda espontánea, activos, ventas actuales, ventas actuales. Para comprender mejor esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos que una empresa tiene actualmente 3.000, digámoslo así, dólares en activos. Vende actualmente $1.000, planea vender $1.250, o sea que el incremento en ventas es de 250, 1.250 menos 1.000 me da $250 en incremento en ventas. Tengo que la deuda espontánea, es decir, lo que corresponde ya al capital de trabajo como proveedores y cuentas por pagar, me dice que es $300. Me dice que el margen de la empresa que maneja el margen neto de utilidad o el margen de utilidad es de 13,2% y que la empresa reparte un 33% en dividendos. Entonces vamos a hallar la FER con la siguiente fórmula. Entonces tenemos que los activos son 3.000 dividido 1.000 por 250 nos da los activos que necesitamos, por un lado. Por el otro lado, le hay que restarle los pasivos que hacen parte del corriente del capital de trabajo. Entonces tenemos 300 sobre 1.000 por 250 nos da esto. A esto, lo que nos da de acá a acá, le restamos, digámoslo así, la parte correspondiente a lo siguiente. El margen de utilidad, que lo tenemos acá, que es el 13,2%, por las ventas proyectadas, este por este, mira, digamos así, lo que me quedaría, por 1 menos 0,33, que digámoslo así, es lo que quedaría dentro de la empresa. Y así nos daría, obviamente, un financiamiento externo requerido de 5,65. Quiere decir que una vez descontado los pasivos que la empresa, digámoslo así, ya son del capital de trabajo como proveedores y cuentas de pagar, y le restamos la parte que se quedan los socios del margen de utilidad, nos da el financiamiento externo requerido de 565. Muy bien, vamos a entrar ahora a hablar, una vez visto lo que es el financiamiento externo requerido, a lo que es el financiamiento externo de crecimiento. Cabe notar que ambas partes están relacionadas, ya que una empresa puede crecer con sus propias utilidades o acudiendo, digámoslo así, a fuente externa de financiamiento. Es importante mirar la siguiente gráfica. Tenemos acá el crecimiento proyectado en ventas y acá, digámoslo así, el valor que puede estar tanto en activos requeridos como utilidades retenidas. Nótese que las utilidades retenidas crecen a un ritmo, digámoslo así, más bajo o a un ritmo determinado. Esta parte de acá es lo que la empresa genera internamente una vez después paga los dividendos. Sin embargo, digámoslo así, para lograr un incremento en ventas proyectado de este punto, la empresa no genera suficiente utilidad o utilidades internas una vez pagados los dividendos. Requiere, digámoslo así, una financiación externa requerida. En este caso, la financiación externa requerida es de mayor a cero, es decir, que necesita una adición de los activos superior a, digámoslo así, a las utilidades retenidas que la empresa va generando conforme va incrementando las ventas. Si realizamos este punto, en este punto nos indica básicamente que la empresa, para crecer a determinado nivel de ventas, en este caso, con este volumen de activos, no requiere, digámoslo así, financiamiento externo. Ya cuando pasa este punto, cuando quiere incrementar más sus ventas, sí es necesario, como lo muestra la gráfica, adquirir financiamiento. Muy bien, seguimos hablando sobre el financiamiento externo de crecimiento. Aquí es importante que miremos estas dos fórmulas. La primera fórmula es la tasa de crecimiento interno. Esto me indica la máxima tasa a la que pueden crecer las ventas de una empresa sin acudir a ningún tipo de financiamiento externo. Háblese de capital o háblese de deuda. Por el otro lado tenemos la tasa de crecimiento sustentable o sostenible, que me indica la máxima tasa a la que una empresa puede crecer sin acudir a financiamiento externo de capital contable, manteniendo una relación constante de deuda capital, es decir, un apalancamiento fijo. Digamos que esto es bien importante a la hora de analizar y diagnosticar cuántos recursos o cuánto demandaría en materia de financiamiento un determinado incremento de ventas. Vamos a hacer unos ejercicios para que comprendamos mejor estos conceptos. Muy bien, para entender mejor estas dos tasas, digámoslo así, vamos a plantear los siguientes supuestos. Supongamos que una empresa, digámoslo así, tiene un ROA, es decir,
el rendimiento sobre sus activos. Ya vimos que el ROA es la utilidad neta sobre los activos, hablando en materia contable. Posteriormente en materia financiera veremos que hay un distinto ROA. Es del 13,2%, o sea que su utilidad neta sobre sus activos es del 13,2%. Mientras que B, en este caso B es el índice de retención. Me refiero al porcentaje de las utilidades que la empresa no distribuye entre los socios, sino que se apropia de ellas para, digámoslo así, continuar sus operaciones. Por lo tanto, la formulita, si la planteamos, como está acá, el ROA por el índice de retención dividido 1 menos ROA por el índice de retención, nos da la tasa de crecimiento interno del 9,5%. ¿Cómo interpreto esta tasa? Esto me dice que las ventas de la empresa pueden crecer máximo 9,5% sin acudir a ningún tipo de financiamiento externo, ni de capital ni de deuda, solamente con las utilidades internas que genera la empresa. Muy bien. Pasando ahora a la tasa de crecimiento sustentable, sabemos obviamente que es el ROE por el índice de retención, que ya lo vimos, sobre 1 menos el ROE por el índice de retención. Vamos a hacer que la misma empresa, el supuesto, tiene un ROE de 26,4% y digámoslo así que tiene como la misma empresa el mismo índice de retención. Si planteamos la fórmula y la reemplazamos, nos da la tasa de crecimiento sustentable de 21,56%. Esta tasa nos dice que las ventas pueden crecer al máximo 21,56%, digámoslo así, sin acudir a financiamiento externo de capital, es decir, a acciones, y manteniendo constante la razón deuda a capital. En este caso sí es requerido adquirir deuda, porque en este solamente se excluye la parte que corresponde a capital. Algo importante a rescatar de esta tasa y el ROE es que esta es la que le permite a los accionistas determinar el nivel de creación de riqueza de sus aportes. Por lo tanto, hay 4 cosas que afectan este tipo de indicador. La primera, obviamente, digamos, la eficiencia de las operaciones, es decir, que también administra la empresa sus ingresos en función de sus costos y gastos. Como segundo, obviamente, la rotación de los activos. ¿Qué tan eficiente hoy soy del uso de mis activos y si todos mis activos rinden a su máxima capacidad? Tercero, y bien importante, que es la política de dividendos, es decir, qué tanto la empresa se apropia de sus utilidades y qué tanto las distribuye a sus accionistas. Y cuarto, pero no menos importante, es el apalancamiento financiero, qué tanto deuda utiliza la empresa para, digamos así, llevar a cabo sus operaciones. Bien, entrando ya, finalizando o entrando al ocaso de este módulo, vamos a hablar un poco sobre unas consideraciones. Digamos que una de las ventajas de la planeación financiera es que permite, digámoslo así, hacer congruir o, digámoslo así, que todas las metas de la empresa se alineen, todas las metas internas de la empresa. Sin embargo, cabe considerar que los modelos que vimos anteriormente son modelos contables y no modelos financieros. ¿A qué se refiere con que son modelos contables? Que cuando son modelos contables no tienen en cuenta, digámoslo así, ni el tamaño del flujo de efectivo, ni el riesgo, ni el momento. Esto lo veremos más adelante cuando veamos ya finanzas como tal y trascendamos la parte contable. Por eso es importante que la planeación financiera y las finanzas de una organización sean interactivas y vayan, digámoslo así, alineando y jugando con los números, digámoslo así, tanto con las metas como con las restricciones, para así, digámoslo así, llevar la empresa por buen camino. Muy bien amigos, eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Los invito a que se suscriban al canal y que me envíen sus dudas o comentarios, tanto aquí abajito en la descripción del video o en la zona especial para ello o al correo electrónico que les comparto a continuación. Cualquier duda en materia, digámoslo así, matemáticas financieras, finanzas corporativas, valoración de empresas, contabilidad, entre otros, tanto académicamente o, digámoslo así, en su ámbito laboral, pueden hacérmelo llegar por este medio. Muy bien, hasta pronto.